Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 7 de febrero del 2024. Reanudamos después de un mes, un poco más de un mes y medio, estas sesiones de la otra campana con el número 14 en esta oportunidad. Y es el primer video del año, por lo tanto vamos a retomar nuestros temas de costumbre partiendo de una breve referencia a lo que hemos expuesto en el mes de diciembre, en el video número 13, intentando responder a las principales inquietudes casi un mes y medio después de que cesáramos estas grabaciones. En primer lugar, el título que le vamos a dar a este video es el presidente Milei, una incógnita. Inserto esta gran incógnita que representa el presidente Milei en la tragedia de la profunda enfermedad espiritual, moral, intelectual, a la cual también yo le llamo entre casa el descerebramiento de gran parte de la población argentina y material de la Argentina. Por eso, como lo hemos expresado en el último video del año 2023, esta es la hora o es la época de los titiriteros, es decir, de los operadores, de los manipuladores de la vida política, económica, social, material de la Argentina, un país que continúa en quiebra, pareciendo que va hacia los extremos de esa quiebra, que es la miserabilización de su población o de gran parte de su población, con las consecuencias sociales, políticas y económicas resultantes. No es un tema fácil de desarrollar, porque reconoce varias causas, varios antecedentes, pero bueno, eso es lo que nos proponemos repasar para retomar y continuar en los próximos videos que tengamos o que podamos grabar, con la generosidad que nos brinda Canal Tele-V1, al cual estamos muy agradecidos por habernos renovado la confianza y permitirnos nuevamente intentar estas sesiones de esclarecimiento, si es posible, durante un año. Pero no se olviden que para que esto sea posible es necesaria la ayuda y colaboración de todos los que nos están viendo y, si es posible, recurrir a personas que no nos vean, que no sean nuestros clientes o auditorio normal o habitual, sino inclusive nuevas personas que tengan interés en saber cuál es la realidad de la Argentina. Por eso es preciso alcanzar a mayor cantidad de público para que puedan ser mayores los contribuyentes, los que colaboran, para que esto sea realidad y podamos, o el canal y la dirección del canal,
pueda tener los instrumentos necesarios para continuar con esta tarea patriótica y esclarecedora. Vamos a entrar primero en el ámbito de la situación internacional. Esto es necesario porque ustedes estarán de acuerdo conmigo de que la situación de diciembre al 7 de febrero, que es el día de hoy, se ha complicado extremadamente y es cada día más compleja, más difícil y es cada vez también más peligrosa. Si ustedes ven en este slide, podrán reconocer que la disputa entre unipolaridad y multipolaridad ha ido tendiendo a desplazarse hacia la multipolaridad, que no es completa, que no es definitiva, pero evidentemente la situación se ha modificado y hoy ya no existe una sola potencia hegemónica mundial. Existen tres, en equilibrio inestable entre las tres, en disputa por áreas de influencia, disputas que están en desarrollo y que precisamente en ese desarrollo podamos encontrar el agravamiento futuro de la situación. Si vamos al primer punto de este slide, verán que definitivamente ha terminado la era de lo que se llama en inglés Full Spectrum Dominance, es decir, se terminó la hegemonía, el unicato en la hegemonía del poder mundial. Ya Estados Unidos no es más el único poder hegemónico mundial. Tampoco lo son las otras dos grandes potencias, Rusia ni China. Hay un equilibrio inestable y hay una disputa permanente por estabilizar ese equilibrio multipolar. Creo que todavía no se ha alcanzado un punto de equilibrio entre las tres. Podemos decir también que es el fin de la ilusión democrática que hasta hace pocos meses tenía ambiciones de universalismo. La multipolaridad ha traído también la posibilidad de que coexistan varios regímenes políticos. Ya no hay el unicato de la democracia como única solución universal. Hay otros regímenes políticos que no tienen nada que ver con la Guerra Fría ni con la situación que reinaba hasta 1991, en que se produjo la caída y disolución de la Unión Soviética. Hay otros regímenes políticos. Por eso es obsoleto, fuera de época y totalmente fuera de uso el pretender que estamos en una confrontación bipolar entre comunismo y anticomunismo. Eso fue hasta 1991. 32 años después, eso no ocurre, no sigue ocurriendo, a pesar de que hay mucha gente que todavía cree que estamos en la Guerra Fría.
creen que están combatiendo el comunismo, que hay una bipolaridad entre Occidente y Oriente. Y eso no es así. Eso ha sido superado en la medida del surgimiento y del equilibrio inestable entre las tres principales potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia y China. Y eso es un hecho de la realidad. De lo contrario, no hubiéramos estado esperando desde hace 2 años que Rusia resuelva el problema ucraniano. Todavía no lo ha podido resolver del todo, pero es evidente de que tampoco existe una amenaza como la que se presentó el 22 de febrero de 2022. Eso no existe hoy. Por lo tanto, tenemos que salir del esquema dialéctico que imperó durante muchísimos años a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el esquema bipolar de la Guerra Fría. Esa dialéctica bipolar ha terminado, ha concluido. No hay una confrontación entre comunismo o entre Oriente y Occidente, entre comunismo y democracia. Ahora hay múltiples regímenes políticos, múltiples sistemas políticos que están en vigencia, que son dominantes en ciertas áreas de influencia del mundo, pero no como pretendió Estados Unidos en su unicato hegemónico a partir de la guerra de Irak en 1993, de establecer su dominio completo, único, sobre el mundo. Eso también ha pasado de moda y debería pasar de moda, porque si no se va a continuar como algunos sectores, y particularmente en la Argentina, creen estar viviendo en una guerra fría. Lo cual no excluye de que se comience una nueva guerra fría, pero será una guerra fría de otras características, distintas a las que hemos pasado a partir de 1945 hasta la fecha. También podríamos decir que ese proyecto de dominación mundial sionista o del imperio judío también ha tenido o ha dejado de constituir un dato de la realidad, un único dato de la realidad. Ese imperio judío o sionista está en discusión y está en lucha, de forma tal que después de 4 meses no ha podido terminar con las acciones bélicas del grupo Hamás en la Franja de Gaza, ni ha podido expulsar de su territorio a la población árabe de Gaza, ni tampoco, o mejor dicho, no de su territorio, del territorio que tiene ocupado desde 1967, ni tampoco ha podido expulsar de su zona de ocupación territorial arbitraria
o de conquista al sector de la banda occidental, es decir, la banda occidental del río Jordán. Esa franja todavía que evidentemente intentarán expulsarla de su zona de ocupación actual hacia otros territorios, ya sea Jordania, Egipto u otras zonas del mundo. Esto todavía no está en ejecución, no ha comenzado a realizarse. Por lo tanto, ese gran Israel o imperio judío sionista tampoco ha terminado de concretarse. Está en discusión, está en lucha, y pareciera ser que la lucha no tiene perspectivas de terminar dentro de poco tiempo. Ese es el panorama que yo les puedo sintetizar en pocas palabras. Todo está en discusión. Por eso la situación mundial es tan peligrosa y compleja. Cada día es más compleja. Cada día es más difícil. Y ese equilibrio inestable que todavía tiene lugar y que cada día pareciera más peligroso, es probable que se resuelva de alguna forma, agravándose la situación en una tercera guerra mundial en el transcurso de este año o en los primeros meses del 2025. No quisiera extenderme sobre este tema, es demasiado complejo, difícil de explicar y muy inestable como para dar un veredicto definitivo. Lo dejamos abierto y lo tendremos presente en cada una de las presentaciones que hagamos en el futuro. Nos vamos a centrar ahora en la guerra de Rusia con Ucrania, que sigue irresuelta, aunque, como ustedes pueden percibir, la guerra sigue en desarrollo. La progresión rusa de ocupación de la zona del Donbass al sur del río Dnieper, eso también es lento. Estamos en la estación invernal para esa parte del mundo y en apretada síntesis se puede decir que la situación de Ucrania es mucho más difícil, más complicada que en el mes de diciembre, y que evidentemente Ucrania está al borde de la rendición. Por eso es probable que las acciones ucranianas en las próximas semanas o meses sean cada vez más arriesgadas y más agresivas hacia Rusia, pudiendo producir intervenciones puntuales cada vez más profundos en el interior de Rusia y pudiendo alcanzar blancos en el interior de Rusia que eran impensables hace pocos meses. Por eso muchos podrían sorprenderse o estar sorprendidos por la lentitud de Rusia en su progresión ofensiva. Evidentemente, también está siendo derrotada la NATO, porque si hay un socio inseparable de Ucrania, es la NATO.
Y la NATO significa no solo Europa, sino también Estados Unidos, que ha reducido su participación financiera y en materiales de guerra a Ucrania en estos últimos 3 meses. La NATO ha reducido significativamente el apoyo material y financiero a Ucrania. Por eso tal vez se explica el debilitamiento de la resistencia ucraniana y zonas que estaban en diciembre recién en progresión de avance, como en Avdiivka, al norte de la línea de contacto entre Ucrania y Rusia, hoy está a punto de ser derrotada en ese sector. Pero hay que reconocer que el avance ruso es lento y hay muchos interrogantes a qué se debe la lentitud de Rusia pese a su superioridad cualitativa, abrumadora y cuantitativa en efectivos y en material de guerra. En este mes y medio que ha transcurrido, es muy importante la superioridad que ha adquirido Rusia sobre Ucrania. Es muy significativa. Y por ello se observa que por parte de la NATO u Occidente ha habido una subestimación de Rusia en su apreciación geopolítica y estratégica por parte de Occidente. Occidente apreció mal, se equivocó en su apreciación conforme a los resultados que hoy tenemos en el campo de batalla en Ucrania. No apreció acertadamente las capacidades de Rusia y sobreestimó las capacidades ucranianas y de la NATO. Tanto uno como otros fueron superados por Rusia. Aunque hoy es cierto que Rusia está frente a una intervención directa de la NATO en territorio ucraniano a través de una intervención o una fuerza expedicionaria promovida por Inglaterra con otros países europeos que probablemente podrán incidir en el teatro de operaciones ruso-ucraniano a partir de mayo, junio de este año. Esa intervención de la NATO, auspiciada por Inglaterra, con fuerzas de la NATO entrando en Ucrania, evidentemente va a crear una nueva situación, va a crear una nueva incertidumbre respecto a la respuesta rusa. Y bueno, no sabemos cómo Rusia va a reaccionar ante a ese desafío que le crea nuevamente la NATO y si realmente ese desafío
es de una importancia tan vital, tan significativo, que pueda implicar el uso por parte de Rusia de armas nucleares en el teatro europeo, y si efectivamente Rusia va a autolimitarse solamente a responder ese nuevo impulso que pretende darle Inglaterra dentro de Ucrania, o si lo va a extender a los países que forman parte de esa, o que han constituido o van a constituir esa fuerza expedicionaria en el teatro ucraniano. Es difícil de determinar en este momento cuál va a ser el alcance de la reacción rusa y qué límites se va a autoimponer. Pero es altamente probable que Rusia pueda utilizar en su respuesta y en su reacción frente a esta fuerza expedicionaria de la NATO con armas nucleares tácticas. Vamos al tercer punto que nos interesa en esta situación internacional, que es la guerra entre Hamás e Israel. Está claramente, después de 4 meses, hoy justamente se cumplen 4 meses de la agresión de Hamás a Israel, que a pesar de su amplia superioridad militar, económica, financiera y política de Israel, no ha podido vencer a Hamás en la Franja de Gaza. Eso equivale en términos de prestigio a una imposibilidad de Israel de terminar con un enemigo inferior, que presumiblemente Israel lo iba a terminar en pocas semanas, como siempre estuvo acostumbrado a hacerlo en las guerras previas contra los árabes hasta la fecha. Acá no ha habido una guerra corta, por primera vez se ha llegado a esta extensión de la guerra, y lamentablemente Israel persiste en sus bombardeos indiscriminados que afectan a grandes sectores de la población civil de la Gaza palestina, y que por lo tanto sigue incrementando la figura del genocidio de la cual fue acusada Israel ante la Corte Internacional de La Haya. Recientemente, en esta misma semana, fue afectado por un bombardeo un jardín de infantes de una escuela gazatí, que por lo tanto provocó víctimas, especialmente en numerosos niños, y que por supuesto también se incluyen dentro de los activos israelíes en cuanto al genocidio del que es acusado persistentemente por Hamás. Evidentemente tampoco Hamás ha logrado, excepto en el Mar Rojo, sumar otros aliados
a su coalición inicial y de que ya se prefiguraba en diciembre cuando tratamos este tema por última vez. En efecto, la guerra se ha ampliado, pero se ha ampliado limitadamente, no con grandes actores. Por eso, más allá del cerco que de hecho existe, el cerco islámico que existe sobre Israel, que es también un cerco geopolítico, pero ese cerco geopolítico o confesional no ha podido extenderse ni ha resultado, digamos, definitorio con nuevas intervenciones. Cortamos acá, en un minuto volvemos para continuar en la ampliación del conflicto, que es una ampliación geográfica y obviamente de mayor compromiso de la NATO, tanto de los países europeos como de Estados Unidos en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Un minuto más y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estimados amigos, continuamos ahora entonces con la ampliación del conflicto en la guerra Israel-Hamás. ¿Hacia dónde se está extendiendo o puede extenderse el conflicto? En principio hacia la frontera norte entre el Líbano e Israel, donde Israel enfrenta a Hezbollah y a su vez Hezbollah ataca desde hace 4 meses la zona norte, especialmente todo lo que se conoce como la zona del Golán. La otra zona donde se ha intensificado el conflicto es al sur del Mar Rojo, en el estrecho Bab el-Mandeb. Es el conflicto secundario o el frente secundario con Yemen, a través de los ataques que inicialmente Yemen realizó sobre buques mercantes que pretendían llegar hasta Israel desde el sur, o buques que salían de Israel con destino al Océano Índico o hacia África, por el Atlántico. La zona en el estrecho se ha intensificado por la intervención de los bombardeos que realizan Estados Unidos e Inglaterra a las fuerzas de Yemen y en el Golfo de Adén. Eso ha habido blancos que los yemenitas pudieron
alcanzar algunos blancos navales aliados, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, pero no han sido significativos. Y pareciera que todavía los yemenitas, su poder militar no se ha visto tan afectado como para impedir la acción militar contra las flotas inglesas y norteamericanas que operan conjuntamente sobre las costas yemeníes. En el Golfo Pérsico existe la factibilidad y la posible intervención en el estrecho de Hormuz contra Irán, pero todavía no se han llevado a cabo decisiones, sino que todo consiste en desplazamiento de buques y de fuerzas terrestres en territorio iraní y de buques tanto occidentales como iraníes en el Golfo Pérsico. Acá el conflicto ha escalado respecto al ambiente geográfico, a la extensión del ambiente geográfico y probablemente a la intensidad de los intercambios misilísticos y de bombardeos entre Yemen y la flota occidental que opera al sur del Mar Rojo y en el Golfo de Adén, absteniéndose por ahora de acciones militares en el estrecho de Hormuz. Y finalmente, lo que sí ha sido novedoso o es nuevo en la ampliación de la extensión de este conflicto de Hamás con Israel es los bombardeos que se realizan sobre Siria y las acciones que realiza Irán y las milicias chiitas en Siria y también en Irak contra bases o fuerzas occidentales en Irak. Es probable que a corto plazo no sea extraño que gran parte de las fuerzas norteamericanas de Irak deban desplazarse o salir de Irak y concentrarse nada más que en puntos vitales de Irak. Eso es la expectativa que existe en este momento, que los norteamericanos se retiren parcialmente de Irak, aunque no en forma total ni definitiva, como lo hicieron de Afganistán hace 2 años. Esta ampliación o extensión del conflicto que inicialmente se realizó en la frontera entre Hamás, la Franja de Gaza, e Israel, como ven, se ha extendido al Mar Rojo, al Golfo de Adén, a Siria, a Irak, y tiene altas probabilidades que se extienda a Irán, dadas las amenazas que tanto Estados Unidos como Irán se han cruzado mutuamente en esta última semana. Me da la impresión de que Estados Unidos está en un dilema de atacar o no a Irán. Me da la impresión también que Estados Unidos y la Alianza Occidental puede cometer
un error grave de apreciación, se ataca a Irán en cuanto a la posibilidad de equivocarse respecto a la fuerza que representa y al peligro que representa Irán, que me parece que no está debidamente dimensionado por los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no ataque el territorio de Irán, es factible que efectivamente se mantenga el statu quo por un tiempo. Pero no sabemos hasta qué punto Estados Unidos va a abstenerse de atacar el territorio iraní. Esta situación de incertidumbre, en esta ampliación de la guerra inicialmente entre Irán y Hamás, puede incrementar la intervención de otras potencias o de otras naciones árabes como Turquía y como Egipto respecto en relación a Israel, lo cual constituiría un dimensionamiento mucho mayor del conflicto que inicialmente solo comprendía la Franja de Gaza. Creo que tampoco Israel se encuentra en condiciones de afrontar una guerra contra enemigos tan importantes como serían el Líbano con Hezbollah, el sur del Líbano, Siria, Turquía, más Egipto. No me entra todavía la posibilidad de que esos actores, me estoy refiriendo a Egipto y Turquía, puedan intervenir en forma directa en el conflicto contra Israel. En ese caso, me da la impresión de que Israel podría verse tentada en un cerco más estrecho y contra fuerzas mucho más poderosas, tentada a usar armas nucleares tácticas en Medio Oriente, cosa que complicaría el panorama del conflicto global que se está extendiendo y que se había iniciado en Rusia, entre Rusia y Ucrania en el 2022. Bueno, este es el panorama sintético que se puede enunciar y que es grave, y es muy grave en la medida en que esto se pueda transformar en una guerra generalizada mucho más amplia y con participación o uso de armas nucleares tácticas, tanto por parte de Rusia, si la NATO, con su fuerza expedicionaria británica y de otros países europeos, pretende entrar en Ucrania, o de Israel, ante la eventualidad también de que intervengan Egipto, Turquía y Hezbollah, el sur del Líbano, usando o utilizando armas nucleares tácticas contra fuerzas netamente superiores a la que puede enfrentar con armas convencionales. No se olviden que Israel tiene autonomía de utilizar armas nucleares tácticas o estratégicas frente a Turquía y Egipto,
porque las tiene con total autonomía de Estados Unidos y de otros países occidentales europeos pertenecientes a la NATO. Nunca Israel fue limitada en la expansión de su poder nuclear por Occidente. Nunca. Nunca la Comisión Internacional de Energía Atómica pudo entrar y controlar el armamento y el desarrollo nuclear israelí, como sí lo ha hecho con otros países orientales o de Medio Oriente, como Irán, por ejemplo, Egipto y Turquía. Por lo tanto, acá finalmente va a saltar el problema que siempre vivieron los países árabes no nuclearizados, que fue la grave limitación que le impuso Occidente de impedirle su desarrollo nuclear y permitir el desarrollo nuclear de Israel. Les recuerdo que con la otra campana, en la primera parte, hemos desarrollado varias sesiones de nuestro programa explicando y esclareciendo sobre el desarrollo nuclear israelí. Obviamente, nadie parece haberle prestado mucha atención, pero ahora hay realidades concretas de que ese poder nuclear israelí pueda ser utilizado activamente contra enemigos concretos como podrían ser en el sur del Líbano, Hezbollah, Egipto y Turquía. Bueno, hablando de Israel y como última parte e inicio de la parte relacionada con la situación internacional, le vuelvo una página, digamos, vuelvo hacia una situación que nos compromete a los argentinos y que es la visita que actualmente está ejecutando el presidente de Argentina, el presidente Javier Milei, que está visitando Israel desde el día de ayer y que creo que se prolonga hasta el día de mañana inclusive. Aquí lo vemos al señor presidente argentino en el Muro de los Lamentos en el día de ayer, en su, digamos, en su presentación en Israel de tipo personal o individual, en lo cual lo vemos muy conmovido al presidente Milei ante el Muro de los Lamentos. El presidente Milei nos ha colocado a los argentinos en una situación comprometida a la Argentina como nación. Milei ha confundido sus relaciones personales, su ideología también personal y su inclinación religiosa en cuanto a la tramitada conversión al judaísmo con un embanderamiento con la política internacional de Israel, embanderándonos con Israel en relación a Hamás y contra el supuesto terrorismo de Hamás, tomando parte activa y de parte de Israel en este conflicto, cuando la Argentina nunca tuvo intervención en este conflicto árabe-israelí, y mucho menos
particularizados contra una organización árabe-palestina como es Hamás, declarando a esta como una organización terrorista. Nunca lo hicimos. Argentina nunca se involucró y evitó involucrarse, a pesar de las actitudes que tuvo el presidente Menem en su época y que, a pesar de que no se han esclarecido los atentados de la Embajada de Israel en Argentina, ni contra la AMIA, también en Argentina, en la cual podrían haber intervenido terroristas árabes, ya sean de Siria o de Hamás o de Hezbollah, como se pretendió, que nada fue comprobado, nada fue investigado, han pasado los años y nada ha quedado claro, pero de todas formas se evitó entrar en un conflicto supuesto contra terroristas árabes, ya sea Hezbollah, Hamás o algún otro, la yihad islámica, etcétera, etcétera. Pero el señor Milei, a pocos días y ya habiéndose hecho cargo de la presidencia de la Nación Argentina, tomó parte, transfiriendo sus inclinaciones y preferencias ideológicas personales a la política exterior argentina, cuando la Argentina nunca ha tenido intervención en este conflicto árabe-israelí. Esto constituye un grave problema para la Argentina. Evidentemente ayer ha salido un supuesto comunicado de Hamás indicando y condenando la toma de partido por parte de la Argentina en favor del Estado de Israel, lo cual nos complica y nos compromete internacionalmente. Considero que esto es un desatino por parte del presidente de Israel, del presidente Milei, de meternos en una situación que nos compromete y que nos involucra en un conflicto en el cual no tenemos arte ni parte. Y que al contrario, habiendo sufrido 2 atentados de dudoso origen, nos vuelve a meter en un problema que la Argentina por ahora había eludido. Pero evidentemente hay sectores, tanto en el área o en los actores, entre los actores internacionales, como actores en Argentina, que pretenden forzar nuestra participación en un conflicto que, como ya expresé, no tenemos arte, ni parte, ni intereses. Ningún interés argentino se está jugando en el Medio Oriente. Lamentablemente, pareciera ser que los que piensan de esta forma en la Argentina no tienen influencia y se ha decidido unilateral y personalmente por parte del presidente Milei hacernos intervenir en dicho conflicto. Lamentable la falta de equilibrio de un presidente de la nación y de comprometer eventualmente y seriamente a la nación argentina en un conflicto al cual estuvimos ajenos y de la cual no tenemos ningún interés vital argentino en juego. Esto que sirva de advertencia para los ingenuos argentinos.
podemos salir muy perdidosos de esta participación no deseada por el pueblo argentino. El pueblo argentino no votó en noviembre en la elección, en el balotaje, para que el señor Milei nos haga intervenir activamente en favor del Estado de Israel en el conflicto que mantiene con los estados árabes y especialmente con el grupo de Hamás en la zona de Gaza. Por lo tanto, esto no estaba en juego, no votó explícitamente y expresamente para que el señor Milei tomara esta decisión. Esta no es una decisión del pueblo argentino y no puede ser nunca, porque vuelvo a repetir, salvo que haya razones inconfesables o secretas que no pueden existir porque nadie en Argentina públicamente ha declarado que la Argentina tiene intereses vitales en juego en Medio Oriente, que justifiquen la intervención de nuestro país en un conflicto tan meneado desde hace 70 años, 80 años, en que comenzó la ocupación israelí de la Palestina. Ese no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto, nada tenemos que ver en Palestina, nada tenemos que hacer en Palestina. Estamos muy lejos de Palestina, no hay ningún interés vital de la Argentina en Palestina. Por lo tanto, argentinos, ingenuos argentinos, de una vez por todas, tomen conciencia de lo que está pasando en el país. No sean actores pasivos y después, cuando sea tarde, se vuelvan quejosos de alguna decisión equivocada o personal del presidente de la nación. Respecto a esto, quiero hacer hincapié en uno de los temas que toqué en la última sesión que tuvimos y que se refiere al fin de los tiempos y que lo vimos muy rápidamente y que ustedes lo pueden ver nuevamente en este slide número 6. Estimado director, si nos pasa esa placa, efectivamente, ese punto de esta situación general, que no encaja en la situación internacional, ni tampoco encaja específicamente en la situación nacional, se refiere al fin de los tiempos o los tiempos finales. Porque esta implicación de la Argentina, esta intervención argentina en la guerra de Hamás e Israel nos compromete seriamente y por eso tenemos que hacer mención a esta cuestión de los tiempos finales o el fin de los tiempos, que no significa el fin del mundo o el fin de la historia. El fin de los tiempos o los tiempos finales está comprendido en el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra y que ustedes lo pueden encontrar en los evangelios del Nuevo Testamento. San Lucas 21,
del 5 al 36, Mateo 24, del 1 al 51, y Marcos 12, del 1 al 37. No los voy a desarrollar, se los marco, porque todos debemos tener algún Nuevo Testamento en nuestras casas, porque este era un país católico. Y todavía deben quedar algunos Nuevos Testamentos en algunas casas de los argentinos. Esto está desarrollado en estos evangelios. Para alguien que quiere tener una explicación un poco más detallada, yo les recomiendo que tomen esta dirección de internet, donde aquí desarrollamos, o se desarrolla, este tema de los tiempos finales, un poco más interpretada, y que podría ser más esclarecedor para los que me escuchan y tengan interés. Porque todo esto que estamos viendo de los tiempos finales está, y que hemos visto indirectamente a través de la situación internacional y de la situación, como la vamos a ver, nacional o mencionar, eso es conveniente que lo explayen. Mientras tanto, yo me he tomado la iniciativa y el trabajo de escanear del Nuevo Testamento, de la traducción realizada por el Monseñor Strauminger en su Biblia o en su Nuevo Testamento, publicados hace varios años acá en la Argentina, una de las Biblias más o Nuevos Testamentos más serios que hay en su traducción al castellano. He escaneado esas partes que corresponden a estas citas que yo he efectuado con la finalidad de reunir textualmente con las aclaraciones y citas que hace Monseñor Strauminger y tratar de dentro de muy pocos días o muy pocas semanas, si tengo una ayuda que me auxilie a controlar la transcripción de esos textos, porque deben ser textuales y corregidos y controlados, para que las personas tengan en un solo ejemplar la totalidad de estos textos originales que he citado de San Lucas, de Mateo y de Marcos. Mientras tanto, yo los remito a estas citas y a esta dirección de internet para que ustedes los busquen, lo lean y puedan encontrar una explicación interpretativa que es una de las explicaciones de las varias que pueden encontrarse desde el punto de vista católico tradicional. Con esto hago esta referencia nada más, no me extiendo en más respecto a este tema y pasamos a la situación nacional. El gráfico o el slide número 7, señor director. Y acá son pocos puntos los que quiero tocar y tienen relación a los aspectos especialmente psicopolíticos en una primera parte. El primer punto que hago mención es la incertidumbre o inestabilidad del gobierno de Javier Milei, que ayer, el día 6 de febrero, ha sufrido un serio problema respecto al tratamiento de la ley Ómnibus, como es conocida. Al retirarse
el texto de la ley que estaba en tratamiento y debía ser votada en particular en la Cámara de Diputados, que fue retirada a comisión, vuelta a comisión, y que indica que el gobierno de Milei en estos 45 días o casi 60 días que está por cumplir de su posesión, de su asunción, evidencia una cierta inestabilidad, no solo desde el inicio, donde evidentemente quedó demostrado de que Milei carecía de un equipo de gobierno, que debió improvisar la designación de su gabinete, de que evidentemente no había ningún equipo a su alrededor. Por eso sigue el misterio respecto de quién estuvo y está detrás del señor Milei en el orden nacional e internacional, y que requeriría una ampliación y un estudio, una investigación para determinar qué fuerzas se mueven detrás de lo que Milei representa políticamente en el orden nacional e internacional. Y digo inestabilidad e incertidumbre respecto al gobierno del señor Milei, porque evidentemente adolece de estas, digamos, dudas que generan sus actitudes y sus decisiones de gobierno. Y eso está relacionado también con el punto 2, la inestabilidad emocional del presidente, de la personalidad del presidente Milei. Pareciera ser, con los hechos relacionados en el día de ayer en el Muro de los Lamentos, más otras expresiones que ha tenido o actitudes que ha tenido en el transcurso de la campaña electoral y a partir de su asunción al cargo de presidente a partir del 10 de diciembre, demostrar cierta inestabilidad en su personalidad o una inestabilidad emocional en sus actitudes que, digamos, llama la atención porque en 79 años de vida, y vamos a ponerle 60 años de vida racional, de uso de razón, yo no había tenido noticias de actitudes de este tipo en las actitudes presidenciales, de lo que me tocó vivir desde niño hasta con uso de razón hasta el momento actual, excepto algún momento o alguna actitud, algún periodo durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que se habló de algún tipo de inestabilidad emocional o psiquiátrica o psicológica de la señora de Perón en el ejercicio de la presidencia, que incluso se tuvo que tomar una licencia o un descanso donde fue reemplazada por el doctor Luder en su momento. Esto creo que tendría que ser de preocupación para todos los poderes en la Argentina, ser de atención por lo menos, respecto a la inestabilidad de la personalidad, de una eventual inestabilidad de la personalidad del señor Milei y de los recaudos que habría que tomar en el caso de que se vuelvan a repetir hechos de este tipo. Y esto viene a cuento también a causa de que en estos días, o desde el 10 de diciembre particularmente, se ha advertido, por lo menos yo he advertido, que el país ha agravado
ha profundizado su división en la grieta, en la famosa grieta que fue mencionada por primera vez, como ya lo he mencionado otras veces, por el señor Lanata, que fue el autor o el autor, el que tiene derecho de autor sobre esta situación social y psicosocial de la sociedad argentina, de una división profunda que la divide. Yo creo que es importante también poner atención por parte de todos los sectores del poder nacional o de los poderes nacionales, tanto legislativo como judicial como presidencial, determinar bien este factor que condiciona la convivencia de los argentinos, porque la situación en Argentina puede agravarse a raíz de las medidas económicas adoptadas en estos últimos 60 días, lo cual sería, digamos, un factor determinante en el agravamiento de la situación. A ello habría que sumar lo que acá menciono como punto 4 de esta situación, que es la fuerte adhesión, inclusive una adhesión particularmente que a mí me parece, en mi opinión, irracional de ciertos sectores juveniles o de la juventud argentina, que requiere un estudio espiritual y moral en detalle, que se expresa o que se expresó con esos deseos de cambio y que apoyaron la elección del señor Milei en noviembre del año anterior en el balotaje. Creo que ese sector debe ser particularmente motivo de estudio para que no se caiga en errores que ya hemos caído en otras circunstancias que llevaron a situaciones extremas, anárquicas, desbordadas, como fue la del año 1976, con el desborde de las organizaciones subversivas que provocaron y causaron la intervención militar o justificaron la intervención militar del año 1976, tan denostadas por los sectores de izquierda y el progresismo local e internacional. Esto creo que debería revisarse hasta científicamente a ver qué es lo que está pasando en la sociedad argentina y si es que nuevamente a raíz de esta profundización de la grieta y el desborde de un sector que podría no solo ser juvenil, pero que mayoritariamente pareciera ser el sector duro que apoya al señor Milei, que ese endurecimiento no se desborde como hubo el desborde de la subversión en el año 1976 y que nos llevó a una triste, desagradable y maldita situación que fue la intervención militar que provocó una triste situación entre los argentinos. Una triste y dolorosa, muy dolorosa situación en los argentinos y en la cual particularmente yo me he expresado a través de Patria Argentina y en otras presentaciones,
Estoy convencido de que esto en ese momento fue provocado, fue usado dialécticamente en forma internacional por poderes internacionales, por servicios de inteligencia internacionales que provocaron esta intervención militar y que sirvieron para justificar la intervención militar y finalmente llegar a una situación de combate y de represión de los elementos subversivos que atentaron y debilitaron al Estado Nacional. Esto es muy delicado expresarlo ahora y en estas circunstancias, como ya lo he dicho. ¿Por qué? Por las causas que expreso en el punto 5. Hay un desgaste total del sistema político imperante en la Argentina. Total, ya no es una parcial o de una parte. Todo el sistema político argentino está erosionado y explotado. No existe más el sistema de partidos reales. Eso es una ficción en la Argentina. Lo que hay es un rejuntado de coaliciones distintas, un rejuntado de restos de partidos políticos, de divisiones, de fragmentaciones de partidos políticos que hoy no tienen existencia ni vigencia real. No existe ningún partido político real hoy en la Argentina. Todo es una ficción. Todo es una ficción en un sistema que no funciona, que no existe políticamente, que no existe realmente y que el sistema de poder real y de factores de poder real se empeñan en continuar que siga viviendo en la ficción, en una ficción jurídica como es la que existe en la Argentina. Los políticos y los partidos políticos no existen, han muerto, han dejado de existir. Eso lo he expresado en Patria Argentina. Bueno, no, yo soy insignificante respecto a otros que son mucho más importantes y que expresan tener mucho más poder. Sin embargo, parece ser que no se dan cuenta que esa ficción finalmente va a terminar llevándose por delante la nación argentina misma. Van a explotar a la Argentina. Es como nos decía y nos anticipaba probablemente la ministra actual de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, que explote todo. Eso no puede ser, ya lo he tratado, ya lo he dicho, eso es una aberración. Que el desprestigio de los poderes judiciales y legislativos. Por eso todo está, discúlpenme el término, pero creo que hoy es lo más exacto que puede ser dicho en forma graficada. Hoy los poderes del Estado existen como ficción, existen pegados con moco, como se dice, y es muy usado usarlo esto entre los cordobeses, o al menos yo lo he escuchado mucho estos últimos años como una expresión propiamente y más usual por los cordobeses. Los poderes del Estado están fijados con moco, ¿no? Tampoco existen. Esto está en un equilibrio, todo está en un equilibrio inestable, en una gran incertidumbre. Todo está así, señores. Hay que darse cuenta que esto está al borde del abismo. La Argentina está al borde del abismo. Estamos al borde del abismo.
todo está al borde del abismo. Yo no sé, no puedo ser un iluminado que sea el único que ve esto al borde del abismo. Se tienen que dar ustedes perfectamente cuenta de que realmente estamos al borde del abismo. Las medidas que se han tomado en el orden económico y que tienen por objeto principal solucionar y por lo menos parcialmente solucionar por un tiempo es el problema del endeudamiento argentino. Pero nadie nombra eso, nadie menciona eso. No existe para el Poder Judicial ni existe para el Poder Legislativo la cultura de la deuda y el endeudamiento argentino. No existe. En la realidad no existe. Nadie lo menciona. Y sin embargo, toda la Argentina está prácticamente metida en ese endeudamiento. Toda está metida en ese endeudamiento y para el pago de la deuda externa, que es el principal compromiso que tiene la Argentina, desconocido para el mundo interno, para el mundo total de la Argentina, el mundo real de los 45 millones de argentinos. Fíjense en este esquema nada más. Si puede pasar el número, señor director, el slide, el cuadro del número 9. Fíjense, este es el stock de creación de pesos para remunerar pasivos del Banco Central de la República Argentina, contra el cual despotricaba y amenazaba disolver el Banco Central, el actual presidente de la Nación, el señor Milei. Esto es de fecha 2 de febrero. Este es un stock real de los pasivos del Banco Central de la República Argentina. Es la creación de pesos argentinos para remunerar pasivos del Banco Central de nuestro país. Es lo que se proponía disolver el señor Milei. Y el costo de la remuneración anual de esos pasivos, el costo, en dólares es de 33.920, 33 billones de pesos. 33 billones de pesos. Por eso, investíguenlo ustedes. Si esto es real o no real. Pero todo el sistema económico ha sido degradado a fin de que se haga un ajuste que permita pagar y disolver esta emisión de pasivos a través de la LELIQ y otros pasivos que emite el Banco Central, en la cual se pagan intereses diarios estimados de 29.730 millones de pesos. Realmente son cantidades astronómicas y esto no se ha resuelto. No se ha resuelto nada. Todos los días hay una emisión
Se crea dinero de la nada a través de la emisión, pero no crean que imprimen, estos billetes no se imprimen. Se crean virtualmente en las computadoras, en el pasivo del Banco Central. Pasa a ser moneda crédito a través de anotaciones contables en el pasivo del Banco Central. No es que se emiten como billete, no, tienen existencia real y pasan a ser pasivos del Banco Central. Bueno, señores, por eso se hace este ajuste. Pero el ajuste, como ustedes lo van a ver, genera más deuda. Está generando más deuda, porque se toma más deuda para pagar más deuda. Es sin fin, porque es el interés compuesto. Y nadie explica acá al pueblo qué es el interés compuesto. Bueno, estimados amigos, esto es largo de demostrar. Yo incansablemente, a través de estos 20 años, he tratado de llegar a algún sector, especialmente católico, de que se enterara de qué es el interés compuesto y cómo se crea el sistema de la deuda y de la usura, y cómo se creó esa enorme deuda externa, y cómo se creó esta deuda interna con pesos, emitiendo pesos. Bueno, se nota que nadie pone atención. Miren, les muestro otro trabajo que he hecho y que sería bueno que alguno tomara nota para que entendiera que acá hay una cultura en la Argentina de creación de endeudamiento, la cultura del endeudamiento o de la toma de deuda externa. Fíjense, el slide número 10, señores. Esta es la trampa de la deuda que todos vivimos desde hace años. Bueno, esto es un boletín que yo he sacado del Centro Cívico Patriótico el 27 de junio del 2019, pero que en sí compila compila casi todas las publicaciones que he hecho en Patria Argentina y la represento en este gráfico. Que la deuda, la cultura de la deuda y del endeudamiento, de la deuda pública y del endeudamiento público sostiene al país como la cuerda sostiene a un ahorcado. El país va a morir porque está aprisionado por la cuerda de un ahorcado. El país está siendo ahorcado por la deuda, pero desde hace años se han pagado miles de millones de dólares y cada vez se deben cada vez más miles de millones de dólares. Pero no se entiende esto, no se quiere entender. Todos son cómplices, pero no puede ser que todos sean cómplices. Se han pagado miles de millones de dólares y se deben miles de millones de dólares a pesar de todo lo que se pagó, porque se ha tomado deuda con más deuda, y eso al interés compuesto. Y el interés compuesto tiene un crecimiento geométrico, diferente del interés aritmético, que es un crecimiento lineal. Entonces, señores, hay que entender qué es el interés compuesto. Yo he pasado horas tratando de explicar el interés compuesto, que lo aprendí con el manual de ingreso en el 6º grado, cuando cursaba el 6º grado de la escuela primaria, el interés compuesto. No sé si hoy se estudia y se enseña interés compuesto en la escuela secundaria, pero yo lo aprendí, me acuerdo, en el manual de ingreso
de sexto grado que teníamos en sexto grado, de ahí aprendí el interés compuesto. Pero parece que, no sé si lo enseñan en la escuela, no sé si lo enseñan en la escuela secundaria, y dudo que lo enseñen en la escuela, en las universidades, en las facultades de economía. Parece que nadie entiende, parece que esto no existiera en la realidad. Nadie ha tomado nota ni ha tomado nota de esta situación. Bueno, se han tomado medidas en estos 60 días, se han aumentado medidas económicas que han disminuido el poder adquisitivo del salario, que puede llegar en estos 60 días al 15 o 20% de disminución, pero no se han aumentado los salarios. Y parece que no tienen intenciones de aumentar los salarios hasta marzo o abril, a cobrar recién a fines de marzo o a fines de abril, lo cual llevaría a una quita del salario real grave, que sumiría en la pobreza a grandes sectores, mucho más grandes que el 50% que actualmente existe de población pobre o miserabilizada. Esa es la gravedad de la situación argentina, señores. Esa es la gravedad de la situación. La cuerda del ahorcado está ahorcando a la nación argentina. Entiéndanlo. Pero bueno, parece que no ha sido suficiente. Por eso yo hablaba, si usted coloca el número 13, señor director, hablaba, es que la señora Bullrich en noviembre decía esto, la volví a repetir en diciembre, propiciaba que explotara este problema económico originada, esta situación económica por el problema de la deuda y la cultura del endeudamiento que viene realizándose desde 1976, incrementándose y comiéndose los activos de la nación argentina al extremo de que ya estamos ahorcados, la cuerda ya pende, la Argentina está sostenida por la cuerda del ahorcado, que es la deuda externa. No está por estar ahorcado, está ahorcada. Entonces, la señora Bullrich decía que ojalá explote antes del 19 de noviembre del año 2023. Lo dijo el 30 de octubre de ese año. Evidentemente todavía no explotó, pero está por explotar, o está por terminar de ahorcarnos, está por terminar de asfixiarnos con la situación económica que se está creando actualmente. Les traje malas noticias, sí, son malas noticias, pésimas, pero es la realidad. Por lo menos tomen nota de que esta es la realidad. Espero que sea la última vez que pueda dirigirme en estos términos a ustedes, porque no puede ser que nadie se dé cuenta. Otro que se ha dado cuenta y que ha repetido 1000 veces esto es el licenciado, el amigo Giuliano, Héctor Giuliano, pero parece que ni sus intervenciones, ni sus escritos, ni sus videos, ni sus exposiciones ha servido para conmover a ningún sector argentino, de la sociedad argentina. Todos creen
que se puede respirar. Yo les digo, nos está faltando aire. La Argentina está sin aire. Puede ser que la densidad todavía nos permite respirar o dar algunos respiros, pero se nos está terminando el oxígeno. Estamos próximos a la muerte, si no lo entienden de otra forma. Entiéndanlo, reaccionen por algo. Exijan a su clase dirigente que ustedes creen que su clase dirigente, que hagan algo por esta situación concreta, real, no para salvar las instituciones que son inexistentes. Estimados amigos argentinos, compatriotas, hay que hacer algo, como decía la señora Burrich, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo bien y realista, no con ficciones políticas, ni con creencias, ni con deseos. Hay que hacer algo realista. Y cuanto antes de que la Argentina deje de respirar, que deje de existir. Espero que este sea el último llamamiento a la realidad y que en estas próximas semanas se pueda reaccionar y los argentinos tomen conciencia de esta realidad. Muchísimas gracias. Discúlpenme el tono que tuve que dar a esta exposición, pero tanto lo internacional como lo nacional conspiran contra nuestra existencia como nación libre, soberana e independiente, tal cual se afirmó en la Declaración de la Independencia. Este es un mandato de la Declaración de la Independencia Argentina, que está antes que la Constitución, que está antes de las leyes argentinas, que está antes de las ficciones y de los poderes constituidos. La Declaración de la Independencia es un mandato de la independencia y de su declaración. Argentinos, como dijo alguna vez, argentinos a las cosas. Parece que los argentinos vivimos la ficción. Argentinos a las cosas, antes de morirnos. Gracias.